A continuación, vamos a ver las aplicaciones económicas de las curvas de nivel. Los economistas tratamos de explicar muchas veces el funcionamiento de una economía a través de modelos económicos. Para armar estos modelos se siguen varios supuestos y los principales son los que están a continuación: el de ceteris paribus y el de optimización. ¿Qué significa ceteris paribus? Los modelos tratan de establecer el efecto de ciertas variables económicas sobre otras, pero no se incluyen todas las variables explicativas por separado, ya que son muchas las variables explicativas que pueden explicar una variable. Entonces se seleccionan aquellas que se consideran más relevantes para explicar la variable que estamos analizando, dejando las otras variables explicativas constantes. Entonces en eso consiste el supuesto de ceteris paribus. En segundo lugar está el supuesto de optimización. ¿Qué implica este supuesto? Que los agentes económicos toman decisiones racionales. Por un lado, los consumidores buscan maximizar su utilidad. Por otro, las empresas tratan de maximizar sus beneficios, maximizar su producción dados los costos de los factores o minimizar sus costos. Para estudiar las aplicaciones económicas de las curvas de nivel, vamos a ver algunos conceptos de la teoría del consumidor y de la teoría del productor. Empezamos con las preferencias. Los consumidores en una economía tienen que decidir su consumo de bienes o productos. ¿Cómo lo deciden? Lo deciden dados los precios que tiene cada bien y producto y también la restricción presupuestaria que tiene el consumidor, su ingreso. Entonces el consumidor debe elegir una canasta de bienes de consumo de una manera racional para satisfacer sus preferencias o gustos. ¿Y qué canasta elige? Elige aquella canasta que le da mayor satisfacción. Supongamos que hay dos bienes: el bien Q1, que es la cantidad de películas que puede ver un consumidor, y el bien Q2, que es la cantidad de libros que puede leer un consumidor. Y que hay dos canastas, la canasta A y la canasta B. La canasta A implica ver 5 películas y leer 2 libros. La canasta B implica ver 3 películas y leer 4 libros. El consumidor que estamos analizando prefiere la canasta A la B. Es lo que ven ahí que dice que A es mayor que B. Eso quiere decir que prefiere una u otra. Pero son los gustos de ese consumidor. Hay otros consumidores que al revés pueden preferir la canasta B a la canasta A. Entonces, vamos a ver que hay distintas posibilidades dependiendo de los distintos consumidores. Vamos a ver la función de utilidad. La función de utilidad es la función que representa las preferencias de los consumidores y el grado de satisfacción que obtienen en el consumo. Vamos a poner la letra U, que es función de Q1, Q2, Q3, Qn, siendo Q1, Q2, Q3, Qn los distintos productos. En general, en nuestros ejercicios vamos a ver la función de utilidad en función de Q1 y Q2, dos productos. A continuación vamos a ver qué son las curvas de indiferencia. Un consumidor no puede consumir las cantidades de bienes que quiere, ya sea por la cantidad de ingreso que tiene o la cantidad de tiempo que posee. Entonces, tiene que elegir qué cantidades de cada bien va a consumir. ¿Qué son las curvas de indiferencia? Las curvas de indiferencia muestran todas las combinaciones de productos que arrojan el mismo nivel de satisfacción o de utilidad al consumidor. Dicho de otra manera, el consumidor es indiferente ante cualquier combinación de productos, ya que le produce el mismo nivel de utilidad a lo largo de la curva de indiferencia.
Veamos el cuadro y el gráfico que tenemos acá. Por ejemplo, tenemos acá canasta A, B, C, D, E, F. La canasta A implica para el consumidor consumir una unidad de comida y 12 de ropa. La canasta B, 2 de comida y 6 de ropa. La C, 3 y 4 respectivamente. La D, 4 y 3. La E, 6 y 2. Y la F, 12 de comida y 1 de ropa. Si unimos esos puntos obtenemos la curva de indiferencia, o sea que a lo largo de esa curva cualquier combinación de consumo entre un bien y el otro le da al consumidor la misma satisfacción. O sea que a lo largo de la curva de indiferencia tiene la misma utilidad. El consumidor enfrenta infinitas curvas de indiferencia. En el gráfico que están viendo, graficamos 3 de ellas. La curva 1 de indiferencia, la curva 2 y la curva 3. A medida que nos alejamos del origen, la curva le representa al consumidor mayor utilidad. ¿Cuáles son las propiedades? Primero, son decrecientes. Si queremos consumir mayor cantidad de un producto, tenemos que consumir menor cantidad del otro producto. Segundo, lo que les dije recién, existen infinitas curvas de indiferencia que tienen distintos niveles de utilidad. Y el nivel de utilidad crece a medida que se alejan del origen. Tercero, son convexas al origen. Y en cuarto lugar, no pueden interceptarse, ya que si se cortan estarían mostrando que una misma combinación de productos tendría niveles de satisfacción diferentes. ¿Cómo obtenemos matemáticamente las curvas de indiferencia? Aplicando un concepto que ya conocemos, que es el de las curvas de nivel. Entonces, calculamos las curvas de nivel de la función de utilidad del consumidor y vamos a tener las distintas curvas de indiferencia. ¿Cómo lo hacemos? Como hacíamos con una función. Igualábamos la función acá y le damos acá distintos valores. Veamos a continuación el ejemplo. Tenemos una función de utilidad que depende del producto Q1 y el producto Q2 y la igualamos a un valor de k igual 1. Esa misma función la igualamos al valor de k igual 2 y al valor de k igual 3. Y podríamos seguir dándole valores acá y tener infinitas curvas de indiferencia. Veamos un ejemplo. Supongamos que la función de utilidad es igual a Q1 por Q2. O sea, multiplicamos el producto 1 por el producto 2, las cantidades de cada producto. Y vamos a calcular las curvas de indiferencia para k igual 1, 2 y 3. Entonces, igualamos la función de utilidad Q1 por Q2 igual 1, Q1 por Q2 igual 2 y Q1 por Q2 igual 3. Y para graficarlo, despejamos Q2 en función de Q1. Entonces tenemos tres curvas de indiferencia. La primera Q2 igual a 1 sobre Q1, la segunda Q2 igual a 2 dividido Q1 y la tercera Q2 igual a 3 dividido Q1. Las funciones halladas son funciones homográficas, o sea que las curvas de indiferencia en este caso van a ser funciones homográficas. Estas funciones homográficas las graficamos a continuación y entonces pueden ver en el gráfico la curva 1, la curva 2 y la curva 3. Graficamos solo en el primer cuadrante, ya que las cantidades no pueden ser negativas, entonces no graficamos las curvas que corresponderían al tercer cuadrante. Entonces ponemos en el eje de las Y Q2, en el eje de las X Q1 y graficamos
las curvas de indiferencia. ¿Cuál va a ser la elección óptima de los consumidores? Habíamos visto que, dadas las preferencias por canastas de bienes y dado el conjunto de canastas al alcance de cada consumidor, ¿qué dice la teoría? Que van a elegir aquella canasta que les brinde una mayor satisfacción o utilidad. Por otro lado, el consumidor tiene como restricción su ingreso. Tiene que ver qué canasta de las preferidas puede adquirir dado su ingreso y el precio de los productos de dicha canasta. A esta restricción se la llama restricción presupuestaria, ecuación de balance o ISO-ingreso. Entonces, la ecuación de esta restricción presupuestaria va a ser igual a P1 por Q1 más P2 por Q2, y esa restricción tiene que ser menor o igual a I, que es el ingreso que tiene el consumidor. Entonces, como dijimos antes, va a depender del precio de cada producto que quiere consumir y del ingreso. Con rojo marcamos R1, que es la restricción inicial. ¿Cómo puede moverse esa restricción? En primer lugar, puede moverse paralelamente. ¿Cuándo se mueve paralelamente? Cuando aumenta el ingreso o cae el ingreso, o cuando varían los precios en la misma proporción. Si aumenta el ingreso o caen los precios de ambos productos en la misma proporción, la curva se desplazaría desde R1 paralelamente hacia R2. Si pasa lo contrario, cae el ingreso o aumentan los precios de los productos consumidos, va a correrse la curva desde R1 hacia R3. O sea que si aumenta el ingreso va a tener una restricción menos fuerte. Si cae su ingreso va a tener una restricción bastante baja que le va a permitir consumir menor cantidad de bienes. La restricción de presupuesto se puede mover también de forma que no sea paralela. Por ejemplo, en el gráfico que estamos viendo, ¿qué pasa? El precio de Q2 permanece constante, el ingreso permanece constante y cambia el precio de Q1. Si baja el precio de Q1, vamos a estar en el caso R2. Si aumenta el precio de Q1 manteniéndose constante el de Q2 y el ingreso, entonces vamos a estar en el caso R3. En este gráfico pasa lo contrario. El que se mantiene es el precio de Q1 en relación al precio de Q2 y el ingreso. Y lo que cambia es el precio de Q2. Q2 baja o sube. Partiendo de R1, si el precio de Q2 baja, estamos en la línea R2. O sea, puede consumir mayor cantidad de Q2. Por el contrario, partiendo de R1, si el precio de Q2 aumenta, va a poder comprar menos cantidad de ese producto. Entonces estamos en la línea R3. ¿Dónde va a encontrar el consumidor el equilibrio o el valor óptimo? Miremos este gráfico. En este gráfico tenemos tres curvas de indiferencia, C1, C2 y C3, y tenemos una restricción presupuestaria, que es la línea que está en color negro. Esa línea corta a las funciones de indiferencia C1 y C2, a la C1 en el punto A y B, y a la C2 la toca en el punto B. Entonces el consumidor podría consumir tanto en el punto A, en el B y en el C. Pero si consume en el punto A o en el punto C, se está situando en una curva de indiferencia que le reporta menor utilidad. En cambio, si consume en el punto B, se encuentra en una curva de indiferencia que le reporta mayor utilidad que C1. Entonces, ¿cuál va a ser
el óptimo del consumidor, o sea, aquel punto en el que maximiza su utilidad. El consumidor va a maximizar su nivel de utilidad o satisfacción en aquel punto en que la restricción presupuestaria es tangente a la curva de indiferencia. Y ese es el punto B, el punto óptimo. En ese punto, ¿qué ocurre? La pendiente de la restricción presupuestaria, MR sería igual a la derivada de la curva de indiferencia en ese punto B. Entonces, el óptimo se va a dar cuando la pendiente de la restricción presupuestaria es igual a la derivada de la curva de indiferencia en el punto en que son tangentes, ¿sí? En el punto en que la restricción presupuestaria es tangente a la curva de indiferencia. Veamos el siguiente ejercicio. Nos dan una función de utilidad Q1 por Q2 y una restricción presupuestaria 2Q1 más 5Q2. Y nos dicen que hallemos las cantidades que maximizan el nivel de utilidad del consumidor si su ingreso es de 100 pesos. Entonces, como datos tenemos 2Q1 más 5Q2 es igual a 100. Y que la función de utilidad es igual a Q1 por Q2. Para calcular los valores de Q1 y Q2 que maximizan la utilidad del consumidor, tenemos que recordar lo que vimos en el último gráfico. Que se va a maximizar esa utilidad, ¿en qué punto? En el punto en que la pendiente de la restricción presupuestaria sea igual a la derivada de la curva de indiferencia. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Primer paso, hallar la pendiente de la recta de presupuesto. Entonces, sabemos que 5Q2 es igual a 100 menos 2Q1 y lo mismo que si despejamos en función de Q1 en función de Q2, 2Q1 igual a 100 menos 5Q2. Entonces, despejando, tenemos que Q2 es igual a 20 menos 2 quintos de Q1 o que Q1 es igual a 50 menos 5 medios de Q2. Y ahí obtenemos las dos pendientes. La pendiente de Q2 en función de Q1, que es menos 2 quintos, y la pendiente de Q1 en función de Q2, que es menos 5 medios. Como vemos, una es la inversa de la otra, las dos con signo negativo. El segundo paso es hallar la ecuación de la curva de indiferencia. Tenemos la función de utilidad, la igualamos acá, y esa va a ser nuestra curva de indiferencia. ¿Qué hacíamos antes? Le dábamos valores acá. En este caso, no, lo que vamos a hacer es tratar de obtener Q2 en función de Q1 y Q1 en función de Q2. Y después vamos a derivar para hallar la derivada de la curva de indiferencia. Entonces, partimos de K igual a Q1 por Q2. Entonces sabemos que Q2 es igual a K dividido Q1 o igual a K por Q1 a la menos 1. Y esta, cuando hallemos el valor de K, va a ser la ecuación que vamos a tener que graficar si queremos graficar la maximización. Y hacemos lo mismo pero al revés. Despejamos Q1 en función de Q2. Y eso nos va a dar que Q1 es igual a K dividido Q2 o igual a K por Q2 a la menos 1. Y ahí vamos al tercer paso. Derivamos las ecuaciones de las curvas de indiferencia respecto a ambas variables respectivamente. Entonces calculamos la derivada de Q2 con respecto a Q1, que va a ser la constante por menos 1 por Q1 a la menos 2, y después derivamos la otra ecuación que teníamos, Q1 en función de Q2, hacemos la derivada de Q1 con respecto a Q2. Entonces la derivada de Q1 va a ser igual a K por menos 1 por Q a la menos 2. Entonces ya tenemos la pendiente de la recta presupuestaria en el paso 1. En este paso lo que tenemos es la derivada de la curva de indiferencia. Entonces vamos a pasar al cuarto paso. En este cuarto paso vamos a igualar las derivadas halladas con las pendientes
correspondientes. Entonces, la derivada de Q2 con respecto a Q1 la igualamos a la pendiente que hallamos, que era menos 2 quintos. Y por otro lado, la derivada de Q1 con respecto a Q2 la igualamos a la otra pendiente que habíamos hallado, que era menos 5 medios. Entonces nos queda que K es igual a 2 quintos por Q1 al cuadrado y que K también es igual a 5 medios por Q2 al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Vamos al quinto paso. Tenemos K que es igual a algo, K que es igual a algo. Entonces igualamos. Y entonces nos queda que 2 quintos de Q1 al cuadrado es igual a 5 medios de Q2 al cuadrado. Q2 es igual a 2 quintos de Q1. Y hasta ahí llegamos en este paso. Despejamos Q2 en función de Q1. Entonces, en el próximo paso, paso 6, voy a reemplazar Q2 en función de Q1 en la restricción presupuestaria, en la ecuación que tenía al principio. Yo sé que 2Q1 más 5Q2 es igual a 100. Entonces, 2Q1 más 5 por Q2, y ahí es donde reemplazo por 2 quintos de Q1, es igual a 100. Si despejo, me queda que Q1 es igual a 25. Y como yo sé que Q2 es igual a 2 quintos de Q1, Q2 me da igual a 10. Y ahí tengo los valores de Q1 y Q2 que maximizan la utilidad del consumidor. El consumidor va a maximizar su utilidad comprando 25 unidades de Q1 y 10 de Q2, o consumiendo 25 unidades de Q1 y 10 de Q2. ¿Cómo hallo la utilidad máxima alcanzada? Reemplazando en la función de utilidad los valores hallados de Q1 y Q2. Entonces yo sé que la utilidad va a ser igual a 25 por 10, porque era Q1 por Q2. La máxima utilidad va a ser de 250. Y en este gráfico tenemos la restricción presupuestaria, la curva de indiferencia, y se interceptan en los puntos, como pueden ver en el gráfico, de Q1 igual a 25 y Q2 igual a 10. Y esa es la solución gráfica del ejercicio planteado. A continuación vamos a ver las aplicaciones económicas de las curvas de nivel, pero por el lado de la producción. Entonces, vamos a tener una función de producción. La función de producción, las empresas convierten materias primas y factores en productos. Por ejemplo, una panadería parte de insumos, harina, aceite, agua, utiliza mano de obra, fabrica el pan con capital invertido, máquinas locales. La relación entre los factores que intervienen en el proceso y la producción se realiza a través de la función de producción. También la producción puede estar definida en función de los precios de los insumos y las cantidades utilizadas para llevar a cabo dicha producción. Entonces, acá tenemos que Q es función de Q1, Q2, Q3, Qn, donde Q1, Q2, Q3 son insumos necesarios para fabricar el producto. En este caso tenemos n insumos, pero nosotros vamos a trabajar con dos insumos, Q1 y Q2. Otra forma, como dijimos recién, de expresar la producción es en función de las variables trabajo y capital. Entonces podemos expresarla en función de insumos o de trabajo y capital. A continuación vamos a ver qué es una isocuanta. Es algo similar a la curva de indiferencia, pero aplicado a la función de producción en vez de la función de utilidad. La definimos como la curva que muestra todas las posibles combinaciones de factores o insumos que generan el mismo nivel de producción. Entonces, a lo largo de esta curva isocuanta vamos a tener el mismo nivel de producción. Por ejemplo, en el punto A tenemos que para producir una misma cantidad vamos a usar una unidad del insumo 1 y 12 del insumo 2.
En el punto C vamos a producir lo mismo que en el punto A, pero usando 3 unidades del insumo 1 y 4 del insumo 2. Y por ejemplo en el punto F vamos a producir lo mismo, pero utilizando 12 del insumo 1 y una unidad del insumo 2. En este gráfico tenemos 3 isocuantas, pero como ocurría con las curvas de indiferencia puede haber infinitas isocuantas. Graficamos la isocuanta 1, la 2 y la 3. ¿Qué lo diferencia de la curva de indiferencia? La curva de indiferencia tenía carácter ordinal, solo ordenaba, no nos decía cuál era el valor de utilidad, sí que la curva que se alejaba del origen daba una mayor utilidad al consumidor que la que estaba más cerca del origen. En el caso de las isocuantas va a tener un carácter ordinal, nos va a dar un orden, pero también cardinal. Vamos a saber cuál va a ser el valor de la producción en cada una de las isocuantas. Y acá es donde vamos a aplicar nuestro concepto de curvas de nivel. ¿Cómo obtenemos matemáticamente las isocuantas? Calculando las curvas de nivel de la función de producción. Entonces, si nos dan la función de producción Q en función del insumo 1 y del insumo 2, o Q en función del trabajo y del capital, igualamos acá esa función de producción. Y le vamos dando acá distintos valores. Por ejemplo, acá le dimos valor 1, 2, 3 y podríamos seguir así hasta infinito para obtener las distintas curvas isocuantas. Ejemplo, vamos a poner una función de producción que es igual a la que teníamos de utilidad, Q1 por Q2, o trabajo por capital, L por K. Y entonces igualamos acá estas funciones de producción, dándole al valor K los valores 1, 2 y 3. Al darle los valores 1, 2 y 3 nos queda de nuevo que cuando K es igual a 1, Q2 es igual a 1 dividido Q1. Cuando K es igual a 2, Q2 es igual a 2 sobre Q1. Y cuando K es igual a 3, nos queda que Q2 es igual a 3 dividido Q1. Entonces graficamos a continuación las tres curvas halladas. Tenemos la I1, I2 e I3. ¿Qué propiedades presentan estas curvas? Las mismas que las curvas de indiferencia. Entonces las propiedades de las isocuantas son, primero, que a mayor distancia del origen, mayor es la producción que obtiene el productor. Segundo, son convexas al origen. En tercer lugar, son decrecientes. Si aumento la cantidad utilizada de un insumo, tengo que bajar la cantidad utilizada del otro, o si aumento la cantidad utilizada de capital, tengo que disminuir la cantidad utilizada de trabajo. Y por último, no se interceptan. Como pasaba con el consumidor, el productor tiene una restricción. Si fuera por él, elegiría aquella isocuanta que está más lejana al origen. ¿Cuál es la restricción que tiene el productor? Una restricción de costos. Entonces, el costo va a estar definido por el costo fijo más el costo variable, y esa va a ser su restricción. A esta restricción de costos se la conoce como isocosto. ¿Qué muestra la función de isocosto? Las distintas combinaciones de insumos o factores que se pueden adquirir a un mismo costo, dados los precios. Ese costo es lo que tiene la empresa para gastar. Va a ser su límite para gastar y poder producir. En este gráfico lo que vemos es que el precio del insumo 2 permanece constante y el que cambia es el precio del insumo 1. En este otro pasa lo contrario. Permanece constante el precio del insumo 1 y el que cambia es el precio del insumo 2. Entonces se mueve de R1 a R2 o de R1 a R3. ¿Dónde alcanza su equilibrio o el óptimo el productor? Vemos, por ejemplo, en el gráfico
que tenemos una cierta restricción de costos y con esa restricción 3 puntos posibles: el punto A, el punto B y el punto C. El punto A y el C tienen un nivel de producción menor que el punto B, por lo tanto le va a convenir al productor producir en el punto B. Entonces, ¿dónde se encuentra el óptimo? Va a estar en aquel lugar en el que la función de isocuanta es tangente a la isocostos. Entonces, en ese punto podemos ver dos cosas, depende del problema que nos planteen. Es el lugar donde se alcanza la producción máxima de la empresa para un nivel de costos dado, o es el lugar donde se minimizan los costos para un nivel de producción determinado. Vamos a hacer a continuación un ejercicio similar al de las curvas de indiferencia. Nos dice, dada la función de producción Q igual a Q1 elevado a la 0,5 por Q2 elevado a la 0,5 y la función costo total igual a 100 más Q1 más 2Q2, hallar analítica y gráficamente las cantidades que maximizan la producción que puede obtener el productor si su costo total es de 124 pesos. Entonces tenemos como datos la función de producción Q1 a la 0,5 por Q2 elevado a la 0,5 y la función de costos 100 más Q1 más 2Q2 igualado a 124, ya que nos dice que su costo total es de 124. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Siguiendo los siguientes pasos. Primero hallamos la pendiente de la recta de costos. Entonces comenzamos a despejar Q2 en función de Q1, nos queda 2Q2 es igual a 24 menos Q1, despejo Q2 pasando el 2 dividiendo, nos queda que Q2 es igual a 12 menos 1 medio de Q1. Esta recta es la restricción de costos que vamos a graficar luego cuando nos pide la solución gráfica del ejercicio. Si despejamos Q1 en función de Q2, nos va a quedar que Q1 es igual a 24 menos 2Q2. Y entonces ya tengo las dos pendientes que buscaba. M igual a menos 1 medio para la primera ecuación, M igual a menos 2 para la segunda ecuación. El segundo paso consiste en hallar la ecuación de la isocuanta. ¿Cómo hacíamos cuando queríamos hallar la ecuación de la isocuanta? Reemplazamos Q mayúscula, que es la producción, por K. Entonces nos queda que K es igual a Q elevado a la 0,5 por Q2 elevado a la 0,5. Entonces despejamos Q2 en función de Q1. Operando nos va a quedar que Q2 es igual a K cuadrado sobre Q1. Y eso es lo mismo que tener K cuadrado por Q1 a la menos 1. Esta va a ser la otra ecuación que vamos a graficar luego de encontrar K. Hacemos lo mismo y despejamos Q1 en función de Q2. Entonces nos va a quedar que Q1 es igual a K al cuadrado sobre Q2. Y lo reescribo poniendo K cuadrado por Q2 a la menos 1. ¿Por qué los reescribo de esta forma? Porque para derivar es más fácil derivar de esta forma. Entonces, en tercer lugar, derivamos las ecuaciones de las isocuantas respecto a ambas variables. Derivamos Q2 con respecto a Q1, entonces nos queda la derivada de Q2 con respecto a Q1, que va a ser igual a K cuadrado por menos 1 por Q a la menos 2, por Q1 a la menos 2. Y derivamos Q1 con respecto a Q2, entonces nos queda la derivada de Q1 con respecto a Q2, que va a ser igual a K cuadrado por menos 1 por Q2 a la menos 2. En el cuarto paso, lo que vamos a hacer va a ser igualar las ecuaciones de las derivadas que hallamos en el paso anterior con las pendientes que ya habíamos hallado también. Entonces nos queda la derivada de Q2 con respecto a Q1 igual a K cuadrado por menos 1 por Q1 a la menos 2, que va a ser igual a menos 1 medio. Y por otro lado, la derivada de Q1 con respecto a Q2, Q1' igual a K cuadrado menos 1
por menos 1 por Q2 a la menos 2 va a ser igual a menos 2. ¿Qué hacemos? Despejamos k cuadrado en ambas ecuaciones. Entonces nos queda que k cuadrado es igual a 1 medio de Q1 al cuadrado y k cuadrado es igual a 2 por Q2 al cuadrado. Pasamos al quinto paso, que consiste en igualar los dos k cuadrados hallados en el paso 4. Entonces nos queda que 1 medio por Q1 al cuadrado igual a 2 por Q2 al cuadrado. Despejo Q2 en función de Q1, nos queda que Q2 es igual a 1 medio de Q1. Podría haber también despejado Q1 en función de Q2, es lo mismo. En el sexto paso voy a reemplazar el valor de Q2 hallado en la ecuación de presupuesto. Entonces nosotros teníamos que nuestra ecuación de presupuesto era 100 más Q1 más 2Q2 igual a 124. Entonces paso el 100 al miembro derecho restando y digo que Q1 más 2 por 1 medio de Q1 es igual a 24. Entonces ahí, en vez de poner Q2, puse 1 medio de Q1. Despejando, nos queda que Q1 es igual a 12 y Q2 es igual a 6. Por lo tanto, el productor va a maximizar su producción cuando utiliza 12 unidades del insumo 1 y 6 del insumo 2. ¿Cuál es la producción máxima que puede alcanzar ese productor? La hallamos reemplazando los valores de Q1 y Q2 en la función de producción. Entonces la producción máxima alcanzada va a ser Q igual a 12 elevado a la 0,5 por 6 elevado a la 0,5. Y esto nos queda 72 elevado a la 0,5 o la raíz de 72, lo que va a ser igual a 8,5. Por último, lo que vamos a hacer es graficar el equilibrio, la maximización de la producción halladas, o sea, el óptimo del productor. Primero graficamos entonces la restricción que tiene el productor, la restricción de costos. Es la línea roja que vemos en el gráfico, Q2 igual a 12 menos 1 medio de Q1. Después graficamos la isocuanta, que es Q2 igual a 72 dividido Q1. El equilibrio donde lo hallamos, donde la restricción de costos es tangente a la isocuanta. Y en esa intersección nos quedan los valores de Q1 y Q2, Q1 igual a 12 y Q1 igual a 6.